Queridos hermanos, en este tiempo pascual estamos con el gozo de saber que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos, que es un Dios que está resucitado y que nos invita a vivir como resucitados. Es la experiencia de la Pascua, la experiencia de la muerte a la vida, del paso de la muerte a la vida. Aquello que el hombre pudo hacer es darle muerte a Dios. Sin embargo, lo que Dios puede devolverle con esa muerte es nada menos que el gozo de una vida que no pasa, una vida eterna. Es un intercambio impresionante. Nosotros somos capaces de lo peor y Dios es capaz de lo mejor. Es un paso que la fuerza humana no puede entender, no puede pasar por la cabeza. Es un paso, la Pascua, que trasciende todo lo que nosotros podemos pensar y desear. Cada uno de nosotros tiene la experiencia de la muerte en su propia vida, la experiencia del pecado, la experiencia de no poder ser ante la voluntad de Dios lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esta es la muerte, el no poder ser lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y esto es lo que nosotros podemos. Hasta ahí podemos. Por eso San Pablo decía en palabras: ¿qué me pasa que hago lo que no quiero hacer? Quiero hacer lo bueno y me sale lo malo es lo que se me presenta. Esta lucha constante del hombre con el mal, contra sí mismo, contra su egoísmo, contra su lujuria, contra su pecado, con nuestra soberbia, con todo lo que somos y tenemos, es lo que marca esa condición de la naturaleza caída. No tenemos que renegar de esa condición para cambiarla. Primero, porque nosotros no la podemos cambiar. Lo que se cambia es por gracia de Dios. Y segundo, porque si no admitimos que somos así, el médico no puede venir a sanar al enfermo. Se dice que esta misa es una misa de sanación y por eso hemos comenzado diciendo cuáles son nuestros males, cuáles son nuestras enfermedades, cuáles son esas cosas que nos destruyen, que nos matan, cuál es nuestro pecado. La Pascua es poder experimentar este paso de esa situación de vida a la situación de vida que por la fe recibimos en Jesucristo. ¿Y qué es lo que produce este cambio en nosotros? ¿Qué es lo que hace posible este cambio en nosotros, esta Pascua en nosotros? Conocer la voluntad de Dios. Y eso se logra mediante la escucha de la palabra de Dios. Dice que los discípulos lo habían reconocido al partir el pan. Por eso palabra y pan, palabra y Eucaristía son esos dos banquetes con el cual nosotros somos alimentados, somos fortalecidos, somos robustecidos, porque Dios sabe de tu condición de pecador y de la mía, de nuestra condición de estar atados por el egoísmo, por la soberbia, por la división, por todo eso que nos produce muerte. Esta es una condición nuestra. Somos así. Si renegamos de esto, no asumimos nuestra realidad y no nos disponemos al bien de la gracia que viene de Dios. En cambio, si reconocemos nuestros pecados, dice la palabra, fiel es Dios, que viene en ayuda de nuestra debilidad. La lectura decía, no pequen, pero si alguno peca, justamente conociendo esta naturaleza débil e inclinada al mal que todos tenemos, si alguno peca, tiene abogado delante del Padre. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. Jesucristo en este momento está siendo abogado delante del Padre porque le muestra al Papá del cielo sus heridas, muestra sus llagas y su costado abierto. Y con eso intercede por nosotros. Le dice al Padre, mirá lo que me costaron. Acá está mi corazón abierto, acá están mis manos, acá está mi pie. El Padre del cielo ve las llagas en el cuerpo de su Hijo y no puede hacer otra cosa que amarnos y perdonarnos. Por eso Jesús resucitado no se aparece como un superhombre que haya superado, por ejemplo, las heridas de la cruz.
No, se aparece con las heridas. Jesucristo se aparece resucitado, pero con las heridas, como para decir, soy yo mismo. Jesucristo se para delante de tu historia de vida, resucitado con sus propias heridas, para que vos dejes de tener miedo a tus propias heridas. Por eso no reneguemos de nuestras heridas, de nuestras limitaciones y de nuestras miserias y pecados, sino a través de ellas es que conseguimos que el corazón de Jesús baje hasta nuestra realidad. Por eso hay sanaciones, hermanos, que se van a producir cuando nosotros nos creamos la fuerza del poder del resucitado. Y esto no sucede porque a veces pasamos Pascua tras Pascua y no experimentamos la alegría de la vida. Vivimos como aquejados siempre por los mismos males, vivimos atormentados por las mismas circunstancias o personas, no trascendemos, no damos el paso. Es como que nos quedamos pensando en chiquito, no damos ese salto importante a creernos que Dios puede cambiar nuestra existencia, puede hacer las cosas de nuevo y mejores que nosotros. ¿Qué es lo que vos podés hacer? Lo que hemos hecho con Jesucristo, clavarlo en la cruz. Esto es lo que el hombre puede. ¿Pero qué es lo que Dios puede? Dios puede santificarse. El Papa acaba de producir una exhortación apostólica para los católicos en que nos invita justamente a no tener miedo de ser santo. Y él baja un poco el lenguaje al que estamos acostumbrados cuando hablamos de la santidad y habla de una santidad de clase media, como diciendo de entre casa, ¿no? En la que podamos entendernos todo. Esa santidad de la puerta de al lado, ¿no? De la puerta del frente, de mi vecino, de ese que me da el testimonio de que es un hombre trabajador, que se levanta, que se sacrifica, que se esfuerza, que es honesto, que no roba, que no se mete en la corrupción, ¿ah? Del ama de casa que trata de sacar adelante su familia con los medios pocos o muchos que pueda tener en este momento, tratando de no criticar al vecino, de no destruirse. La santidad entre casa es posible cuando nosotros, escuchando la palabra de Dios, intentamos vivirla un poquito cada día. Y si esta semana no te salió, pues la otra semana a reforzar de nuevo. La palabra que va cayendo gota a gota en nuestra historia de vida es como un remedio de santidad, es como un tratamiento sanador, la palabra es esto, un tratamiento de sanación que va transformando incluso nuestros pensamientos. Miren, yo soy testigo en las personas que hacemos el escrute de la palabra, cómo con pocas veces que hacen el escrute, 3, 4 veces, veo cómo van cambiando su mentalidad, van cambiando hasta la forma de pensar, porque la palabra tiene fuerza para esto. Lo que pasa es que nosotros no tomamos esta medicación, que es la palabra como tratamiento de cambio en nuestra vida que nos hace pasar justamente de la muerte a la resurrección. La palabra, cuando va cambiando nuestra vida, hace que cambiemos nuestros pensamientos, cambian nuestras acciones. ¿Qué viene después de esto? El Señor se da como pan de vida eterna, porque nos alimenta con pan de palabra y con pan de Eucaristía. Por lo tanto, el mensaje final sería, hermanos, no tengas miedo de ir caminando por el mundo, caminando por la calle, moviéndote en tu trabajo cotidiano, caminando en la presencia de Dios, que esto es la santidad. A veces hasta te podés caer. Es curioso como el Papa dice, no todo lo que han dicho los santos es perfecto, no es todo lo que han hecho los santos es perfecto. Eran hombres y mujeres que supieron caminar en santidad, quiere decir no equivocándose, sino caminando en la presencia del Señor, cayéndose y levantándose, donde la palabra es fortaleza para su alma y donde la Eucaristía es alimento para los débiles. Qué importante que asumiéramos la palabra y la Eucaristía como un tratamiento de sanación y liberación en nuestra vida. El Señor lo quiere, por eso estás escuchando este mensaje, por eso te trae aquí, por eso te perdona de nuevo, por eso te sigue esperando, por eso te da una comunidad, un grupo de oración,
y si no lo tenés, buscalo, porque no se puede ser cristiano aislado, cristiano solo. Solito te perdés, necesitas de otros, necesitas de comunidad, necesitas de una pequeña relación de iglesia donde los mismos hermanos vayan ayudándote a tirar del carro de la vida, para que la depresión no te agobie, para que la insatisfacción no te mate. Hay una comunidad pequeña que es la iglesia, donde tenés que ensayar la experiencia de la fe cotidiana. Cuando se vive así, es posible. Si intentás vivirlo solo, te estrellás contra la pared. Entonces, la última recomendación es esta: mostrate ante Dios no sin las heridas, sino como sos en realidad. Como Él resucitado se apareció, también con las heridas. Y entonces el Padre de las misericordias vendrá y suavizará esas heridas. Además te digo una cosa, y por experiencia personal lo digo, uno aprende mucho más de sus heridas y de sus caídas que de las cosas buenas que puede haber hecho en la vida. Y si no, les podría preguntar a cualquiera de ustedes y me dirían lo mismo. ¿Cuánto he aprendido a través de ese sufrimiento, de ese pecado, de esa imperfección, de esa realidad de mi vida cuando yo estaba rebelde contra Dios? ¿Cuánto me ha enseñado el sufrimiento? Esas heridas son las cicatrices de la vida que te hacen todavía más digno a los ojos de Dios. No trates de disimularlas, entregáselas. Él sufrió en su cuerpo roto, en la cruz, tus pecados y los míos, para que vos te creas que cuando Él venció la muerte, nuestras heridas han sido sanadas, nuestros pecados han sido limpiados. Como dice la palabra, aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve. ¿Quién puede hacerlo eso? Ninguna fuerza humana. Ningún propósito de ningún retiro espiritual. Eso lo hace la gracia de Dios. Si vos te lo crees por la fe, empieza a actuar una fuerza nueva en tu vida que empieza también a comunicarse y a compartirse al resto de los demás. No como algo que has conseguido con tus buenas obras, porque el cielo no se consigue con buenas obras. Siempre es un don de la gracia de Dios. Abrite a esa gracia, abrite a la luz del cirio pascual que hoy preside esta asamblea. Y déjate sanar, salvar y liberar por la misericordia del Padre, que a través del Hijo nos llena y nos confirma con su dulce espíritu de amor. Amén.